las construcciones, las catedrales de antes, las construcciones de ahorita, y esa es una consecuencia del fiat, ¿no? O sea, que la gente le da más valor al presente que al futuro. Sí, de hecho, en un extremo, eso se ve como en una hiperinflación. Las personas no pueden ahorrar, básicamente necesitan ir al supermercado lo antes posible porque en la tarde va a costar más todo. Gracias por la aportación. Y de hecho, cualquiera que quiera aportar algo a la conversación puede levantar su mano y le damos el micrófono. Ok, justo Warren Buffett, si no lo conocen, es probablemente el mejor inversionista del mundo ahorita. Se va a retirar y en una básicamente conferencia dijo básicamente lo que les estaba diciendo. Si hay gente a cargo de la impresión del dinero, se va a imprimir. Si hay personas controlando la moneda, se va a emitir papel moneda. Ok, como le estaba diciendo, la inflación no es algo normal, no es algo natural, no es normal que los precios suban con el tiempo. De hecho, es muchísimo más natural que los precios bajen con el tiempo. Precisamente eso es lo que hace el capitalismo. Crea abundancia, permite la industrialización, que podamos acceder a mucho más con menos, y eso se ve en precios más bajos. Con la tecnología, por ejemplo, eso lo podemos ver claramente. La deflación en la tecnología ha sido muy alta, pero al imprimir dinero, básicamente estás contrarrestando esa productividad y obviamente no es como si se está evaporando, se está yendo a los nuevos receptores de la moneda. Claro, el extremo de la inflación es la hiperinflación. Obviamente no es como si todas las monedas están destinadas por default a la hiperinflación, pero es muy probable que todas terminen de esa forma. Y claro, tienen que haber varios factores para que eso suceda. Esta gráfica es la hiperinflación del peso mexicano en los 80s. El dólar se fue básicamente de 24 pesos a 2.298 pesos en cuestión de 6 años. Y si estudian cada país, o sea, la inflación va muy de la mano con la violencia. Entre más inflación haya, más violencia hay en ese país. Ahorita les mencioné que la inflación no solo hace que tus ahorros se evaporen. Esos ahorros que estás perdiendo a través de la inflación se están yendo a un lado. No es como si se evapora nada más. Alguien los está extrayendo de tu bolsillo. Y a esto se le llama el efecto Cantillón. Y básicamente Cantillón dice que los beneficios de la expansión monetaria están distribuidos inequitativamente. Porque alguien tiene que imprimir esa moneda y alguien tiene que hacer la primera transacción con esa moneda y luego esa moneda pues va a caer por una pirámide hasta llegar a los últimos receptores de esa moneda. Pero cuando la última persona reciba la moneda recién creada, todo ya subió de precio, así que no le sirve de nada. Pero el primer receptor de la moneda puede usar ese poder adquisitivo para comprar todo al precio al que estaba anteriormente, pero el último receptor de la moneda no lo va a poder hacer. Aquí puse básicamente quiénes se benefician y quiénes se perjudican. Los que más se perjudican son las personas asalariadas, los que tienen un ingreso fijo que no aumenta con la inflación o aumenta muy lentamente. Los ahorradores, obviamente si estás ahorrando en pesos mexicanos o en dólares, tu dinero, digamos, se te está siendo robado. Y claro, personas retiradas con ingresos fijos. No te puedes retirar con un simple fajo de billetes, necesitas invertir en algo necesariamente. ¿Y quién se beneficia? Los que están más cercanos al Banco Central y a los bancos. El gobierno, el Banco Central obviamente, los bancos, corporaciones, los inversores, quienes tengan activos. Por ejemplo, si tú tienes bienes raíces, si tienes una propiedad, si tienes una compañía, es muy probable que tú teniendo una propiedad como esa, te puedas salvar de esa inflación y te puedas beneficiar de esa inflación básicamente. Y también los deudores. Es muy interesante cómo se mueve la inflación, porque como tú dices, primero entra a través de la impresión, luego se gasta y luego eventualmente se pasa de mano en mano hasta que llega la última persona, ¿no? Y bueno, sigue girando porque es moneda corriente de X. Pero o sea, no es como de que entre el dinero así de repente suba el 30% del suministro de toda la moneda e inmediatamente suba la inflación en el 30%, sino tienen que suceder un chorro de transacciones primero entre toda una cadena de valor de comerciantes
para que vaya subiendo poco a poco, porque pues la gente dice, ah, pues subieron bastante el suministro, pero pues no lo estoy viendo. Sí, no, o sea, no es inmediatamente, o sea, va a tardar su tiempo, y cuando de repente los grandes traders también se den cuenta de que ya está llegando a un cierto punto crítico de inflexión, ahí es cuando de repente tú lo ves bajando como elevador del 10º al primer piso. Entonces sí tiene un efecto muy interesante de la inflación, de que no es inmediatamente cuando se suministra, sino que tiene su proceso en el tiempo y en los actores de la economía, ¿no? Sí, exacto. Sí, y sí, precisamente la primera persona que recibe, digamos, hablando de bienes raíces, la primera persona que recibe ese dinero recién creado puede comprar, por ejemplo, bienes raíces a cierto precio. Imagínate que la moneda se expandió un 10%. Quienes reciban esa moneda van a poder comprar propiedades, van a poder invertir muchísimo antes que la última persona que lo va a recibir, que probablemente es una persona que recibe un salario, o sea, básicamente las personas más desfavorecidas de la economía. Básicamente los primeros receptores van a poder comprar los precios actuales y los últimos van a ver que sus precios subieron muchísimo, muchísimo antes de que ellos pudieran recibir un aumento, por ejemplo, en el sueldo o en poder adquisitivo. Ese término se llama, es la velocidad del dinero, ¿no? O sea, qué tan rápido da vueltas de manos. Entonces, aquí a lo que se refieren es, creo que yo no es el primero en recibir el dinero, es el primero en gastarlo. Entonces, como decías ahorita, se imprime el 10%, el que recibe ese dinero y en el momento que lo empieza a gastar, él se está beneficiando. Ya cuando ese dinero empieza a circular, a cambiar de manos, es donde empieza a subir todo 10%, ¿verdad? Pero sí toma su tiempo. Sí, exacto, sí toma su tiempo. Okay, otra pequeña consecuencia es la guerra. O sea, la guerra es algo muy complicado de financiar porque es muy cara. Es muy cara y, por ejemplo, si tú anuncias, si por ejemplo yo soy el presidente y le anuncio a la población, necesitamos dinero para la guerra, quiero empezar una guerra, ¿quién va a poner dinero? Muy poca gente va a poner dinero, es muy difícil de financiar a través de impuestos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial? Que empezaron como conflictos normales, pero lentamente se expandieron a conflictos más grandes y el Banco Central, básicamente el gobierno lo que hizo fue venderle bonos de guerra al Banco Central, el Banco Central imprime dinero y básicamente se financiaron la Primera y Segunda Guerra Mundial casi completamente por dinero recién creado. O sea, si no tuvieran ese poder de crear dinero, hubiera sido muy difícil financiarlo. Aquí pueden ver básicamente todos los países y la tasa de inflación en la duración de la guerra. Aquí hubo 3 casos de hiperinflación en Alemania, en la Unión Soviética, en Austria-Hungría. Y en la Segunda Guerra Mundial también se devaluó muchísimo la moneda de Alemania. Y hubo 2 dígitos en básicamente todos los países afectados, todos los países que participaron. Así que esa guerra no se financió del aire imprimiéndose dinero, sino que se extrajo involuntariamente y sin su conocimiento de las personas, de los ahorros de las personas. O sea, durante la guerra se devaluó muchísimo casi cualquier moneda, casi ninguna moneda se salvó. Y ojo que en 1914 seguía vigente el patrón oro. Acá también seguía vigente el patrón oro. Lo que pasó es que devaluaron su moneda en contra del oro y básicamente sin la autorización de las personas. O sea, devaluaron, digamos, violaron el contrato que tenían de redimibilidad con el oro. Si Lynn Alden observó algo muy importante, es que si por ejemplo tu enemigo, si tú estás en una guerra contra un enemigo, si él puede imprimir dinero y tú no lo haces, tú estás en una desventaja. Así que básicamente se esparció como un virus, existiendo la banca central, la impresión de dinero para la guerra se expandió como un virus y se creó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que básicamente sin este sistema monetario no hubieran sido posibles. Y otra consecuencia, por supuesto, es el tamaño del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, básicamente, si un gobierno no puede acceder a la impresora, no puede acceder al Banco Central, depende completamente de tus impuestos. Claro, puede venderte bonos, pero depende básicamente de las personas. Y aquí lo que tenemos en el último siglo es básicamente que un gobierno se puede financiar sin que las personas accedan. Básicamente, o sea, violando el derecho a ahorrar de las personas. Y claro, esto en casos extremos termina... Ok, no sé por qué sucedió esto. Ya.
Te está escuchando el CISEN. Básicamente, esto cuando se lleva a un extremo, lleva a política populista, básicamente. O sea, en casos como Argentina, en casos como Venezuela, aquí no está Ray, pero Ray, un amigo es de Venezuela, y básicamente lo que se vio en esos casos de países con hiperinflación es que los gobiernos pueden prometer lo que quieran y la gente va a votar por ellos. Ahorita es precisamente lo que estamos viendo en México, que tú puedes prometerle lo que tú quieras y básicamente lo cumples con deuda y eventualmente puedes venderle esa deuda al Banco Central, el Banco Central imprime dinero y es casi como si tú hubieras impreso dinero pero con pasos extra. Y claro, no, o sea, básicamente lo que sucede es que no hay incentivo para la disciplina fiscal, o sea, no hay incentivo para que un gobierno gaste poco, que sea eficiente. ¿Por qué? Porque siempre hay un botón de emergencia, siempre hay un botón que pueden presionar para básicamente salirse con la suya. Y ese botón es básicamente extraer los ahorros de toda la población sin su consentimiento. Imagínense que nosotros tuviéramos un Excel para gastar. ¿Cuánto abuso y desperdicio no haríamos, verdad? Pues para los gobiernos es lo mismo, es un Excel, o sea, literal, le pican un botón y se hace más dinero y lo gastan y listo. Entonces, pues como no hay consecuencias, hay mucho desperdicio. Sí, exactamente. Pemex es un muy buen ejemplo. Y bueno, el sistema Fiat también es un sistema de control. Le debo este concepto completamente a Antonopoulos, que yo creo que es uno de los mejores educadores de la historia de Bitcoin. Que básicamente la tercera función, después de las primeras tres funciones que habíamos mencionado, es que es un sistema de control. Básicamente es una forma en la que el gobierno puede controlar a la población, puede vigilar básicamente todas las transacciones que tú estás haciendo, las pueden vigilar mientras que no sean en efectivo. Y claro, esto lleva a controles de capital, que en China, por ejemplo, no cualquier persona puede enviar dinero a otras partes del mundo. Obviamente están vigilando aquí en México, el banco sabe, probablemente el SAT también sepa todo lo que estás haciendo en tu cuenta de banco. Y claro, también, por supuesto, el gobierno y los bancos pueden manipular la economía a su favor. Por ejemplo, en el 2008, lo que se vio en la crisis financiera del 2008 es que los bancos quebraron. ¿Y qué sucede? El sistema puede manipular el registro del dinero para favorecer a estas personas y desfavorecer a las otras personas. Los que se favorecieron fueron los bancos y los que se desfavorecieron fueron las personas que tenían casas, los que tenían deudas, los que tenían hipotecas. Y básicamente, pues este es un sistema de control que les permite básicamente moldear la realidad económica de su país con el clic de un botón. También es muy importante checar nuestro sistema financiero. Alex Gladstein, que es, si no me equivoco, director en la Human Rights Foundation, sacó este libro llamado Check Your Financial Privilege, que básicamente nos dice que tener acceso a servicios bancarios, una moneda estable, una democracia funcional y tener libertad económica es un privilegio. Es algo a lo que la mayoría de la población del mundo no tiene acceso y por lo tanto es básicamente pues, un privilegio. Es algo que probablemente muchos de ustedes tengan aquí y se toma por garantizado. Es muy fácil tomarlo por garantizado y es por ese tipo de razones que Warren Buffett, teniendo toda su inteligencia, no le entiende a Bitcoin, porque no ha checado su sistema, su privilegio financiero. Ok, ¿ahora qué? Esta es una cita de Friedrich Hayek, que yo creo que todos han leído alguna vez, eso espero, que dice, esta fue en 1984, por cierto. No creo que volvamos a tener un buen dinero antes de que saquemos la cosa de las manos del gobierno, pero no podemos quitárselo violentamente de las manos del gobierno. Todo lo que podemos hacer es de una forma indirecta y astuta introducir algo que no puedan detener. Ok, ahora sí, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es básicamente un activo monetario, digital, descentralizado, que funciona sin la necesidad de una autoridad central. O sea, monetario, que es básicamente, es una tecnología social, funciona siempre y cuando lo puedas utilizar con otras personas. Si el dinero siendo una tecnología social, significa que si tú vas con un Bitcoin a una isla desierta no te sirve para nada. Digital, no lo puedes tocar, 100% digital, lo puedes transportar en tu bolsillo. Descentralizado, no está bajo el poder de ninguna sola persona, grupo, o gobierno, o banco, o institución. Y que funciona sin necesidad de una autoridad central. O sea, tú puedes hacer transacciones en la blockchain de Bitcoin sin la necesidad de que cierta institución te la apruebe o te la desapruebe o la valide, todo se valida de forma descentralizada.
Y bueno, las características principales de Bitcoin es que es descentralizado, es global, no importa en qué parte del mundo estés, si tienes conexión al internet puedes usar Bitcoin, es abierto, todo es código abierto, todo el código de Bitcoin es abierto, es verificable, quien tenga las habilidades lo puede verificar. Es escaso, solo van a existir 21 millones de Bitcoins, es más escaso que el oro, básicamente, es la forma de dinero hasta ahora más escasa que conocemos. De hecho, yo creo que es o sea, para mí gran parte de lo que resolvió Bitcoin es la escasez digital. Y en verdad es la única base de datos digital escasa en el mundo. Sí, exacto. Sí, o sea, precisamente resolvió el problema del doble gasto, de tú tener una unidad digital que pueda ser escasa, que precisamente que nadie pueda controlar el registro. El gran problema del dinero digital siempre fue que alguien estaba controlando el registro. La descentralización permite que no haya nadie controlando el registro y que nadie pueda imprimir bitcoins cuando desee. Es un activo al portador. Si tú tienes en la blockchain de Bitcoin, si tú tienes, por ejemplo, una cartera, una hardware wallet, si tú tienes tu Bitcoin ahí, es lo mismo que tener básicamente tu efectivo bajo el colchón. O sea, lo tienes tú, no es la deuda de nadie, es un activo al portador. Lo tienes tú completamente y eres completamente dueño de él, siempre y cuando lo cuides bien, por supuesto. Es inmutable, las transacciones básicamente en la blockchain de Bitcoin no son reversibles, no puedes hacer nada para revertir la blockchain de Bitcoin. Es inconfiscable, si lo haces correctamente, por supuesto, nadie te lo puede confiscar sin tu autorización, sin que tú accedas. Por supuesto te pueden amenazar y por lo tanto te lo pueden quitar de alguna forma, pero nadie te lo puede congelar sin que tú le des acceso. Por supuesto, no es 100% inconfiscable, pero la palabra inconfiscable significa eso, que no te lo pueden quitar sin tu permiso. Y también incensurable, es una tecnología resistente a la censura, al ser descentralizado nadie puede congelar una transacción. Y claro, esta es una tecnología muy innovadora. Y yo diría, como les dije al principio, esto es solo si lo haces de una manera soberana, si tienes tu propia llave privada, ¿no? Tu wallet con tu llave privada. Si tienes bitcoins en un exchange, lamento informarte que no eres muy soberano. Exactamente. Sí, exactamente. O sea, precisamente hay una curva de aprendizaje en Bitcoin porque tienes que aprender a usarlo. No es tan fácil como usar tu dinero en el banco. Si no lo usas bien, tienes el riesgo de perderlo o de simplemente ceder el control a alguien. ¿De dónde salió? Por si unos no conocen la historia de Bitcoin, fue creado por alguien o por una persona o grupo de personas llamado Satoshi Nakamoto, que en 2008 publicó el white paper y en 2009 básicamente lanzó la red de Bitcoin, y en 2011 Satoshi simplemente desapareció. Claro, estuvo interactuando con la comunidad mucho tiempo, estuvo aportando mucho al código de Bitcoin, pero eventualmente dijo, quiero moverme a otras cosas. Dejó el proyecto y desde ese entonces no se ha sabido absolutamente nada de Satoshi Nakamoto, y básicamente muchos lo reconocen como un héroe porque tiene 1 millón de bitcoins. O sea, Satoshi minó, o sea, él dedicó el trabajo para tener 1 millón de bitcoins y nunca se han movido, pudiéndolos. Ahorita es multibillonario, tiene miles de millones de dólares en Bitcoin y nunca los ha tocado. Yo creo que es muy importante reconocerlo. Y creo que también mencionar que en Bitcoin no hubo pre-mine, ¿verdad? O sea, Satoshi no tiene esos Bitcoins porque él se los otorgó porque está muy guapo, sino, o sea, él se tuvo que poner a minarlos y compitió contra los que estaban minando en esa época, ¿verdad? Que eso es un concepto bien importante. Sí, claro. También fue muy barato, era barato y se emitió mucho Bitcoin en esa época, pero cualquier persona básicamente pudo haber entrado y hecho lo mismo. Ok, entonces, ¿para qué sirve? O sea, puede tener todas estas características, qué padre, pero ¿para qué sirve? O sea, ¿para qué lo puedes usar tú? Básicamente, su uso más generalizado es como activo de reserva. Hoy en día es como una reserva de valor, como una forma de preservar tu capital en una unidad que no puede ser controlada por un gobierno, no puede ser devaluada por un gobierno, que básicamente tú puedes poseer realmente. Es un muy buen activo de reserva. Es un medio de intercambio sin fronteras también. Yo he hecho transacciones de aquí a Palestina sin intermediarios y nadie me pudo detener esa transacción. La realicé en un segundo a través de Lightning, una segunda capa de Bitcoin, y fue resistente a la censura. Yo doné $10
a unas personas que estaban recibiendo Bitcoin en Palestina. Y claro, transacciones resistentes a la censura. También se puede ver como un registro de propiedad digital descentralizado, se puede ver como una forma de propiedad absoluta, porque es una forma de propiedad que tú tienes completamente bajo tu control, a diferencia, por ejemplo, de las bienes raíces, que las bienes raíces son tuyas siempre y cuando se cumple un contrato y el Estado esté de acuerdo con ese contrato. Pero en Bitcoin no necesitas un intermediario para comprar y vender esa propiedad, no necesitas permiso para tener Bitcoin y la puedes llevar contigo a donde tú quieras. Básicamente es una de las mejores formas de propiedad privada en la historia. Yo diría, al menos que sean de una familia que venga de una corona así de Europa, la única manera que tenemos nosotros los mortales de tener propiedad alodial, ese es el técnico legal, el término, es con Bitcoin. O sea, por ejemplo, la tierra aquí, si nosotros compran un terreno, pues en verdad se lo estamos rentando al gobierno, hay que pagarle predial todos los años, y si no pagas predial, pues te lo quitan. Y así con pues prácticamente cualquier otro activo que exista allá afuera, pues está en un intermediario y estamos confiando en un tercero y que no pase nada. Bitcoin es la primera vez en nuestra historia como humanidad que tenemos título alodial para cualquiera, ¿verdad? Claro. Y bueno, por ejemplo, si estás en un país muy desfavorecido económicamente, Bitcoin es una opción de salida. Por ejemplo, si tú estás en China, en teoría en China está prohibido el uso de Bitcoin, al menos la compra y venta de Bitcoin, no sé exactamente si toda la tecnología en sí, pero tú teniendo suficiente privacidad, tú puedes conseguir Bitcoin en China y escapar de los controles de capital. Tú puedes, básicamente, estando por ejemplo, en África, escapar o sea, por ejemplo, recientemente en Nigeria devaluaron su moneda un 50% de la noche a la mañana. Así que Bitcoin representa como una opción de salida de cuando no tienes una mejor alternativa. Ellos, por ejemplo, muchos países en África no tienen acceso a dólares, tienen un acceso muy reducido a dólares, muy pocas personas pueden acceder a dólares. Así que esta es como una opción de salida que siempre está disponible para ti, en caso, por supuesto, de una devaluación sistemática. Si tú no tienes otro recurso, si por ejemplo Venezuela es un claro ejemplo, y tú puedes, por ejemplo, teniendo Bitcoin, tú puedes escapar de tu país, escapando con tu Bitcoin sin pedirles permiso, con una frase de 12 palabras, la puedes esconder muy bien o la puedes memorizar, puedes salir con tu propiedad intacta. Yo creo que es un caso de uso muy importante, que tal vez aquí en México, por tener un sistema relativamente estable, pues no se ve, ¿no? Pues estable para nosotros, porque acuérdense que a nuestros papás le quitaron 2 ceros a la moneda, ¿verdad? 3 ceros. Exacto. Sí, o sea, ese caso de hiperinflación fue antes de la separación de poderes del Banco Central y del gobierno. Antes el gobierno controlaba el Banco Central y ahora afortunadamente no. Si ese fuera el caso, tal vez puede ser el caso dentro de los próximos años. Habría que tener cuidado. Ok, aquí hay una comparación, básicamente las propiedades monetarias de Bitcoin con el oro y el dinero fiat. Y básicamente si los comparamos, nos damos cuenta que Bitcoin es mejor en casi cualquier aspecto al dinero fiat y al oro. En los únicos casos en donde no, por ejemplo, la fungibilidad, puede haber un pequeño problema de fungibilidad con Bitcoin. ¿Por qué? Por el KIC. Una moneda, digamos, una moneda de Bitcoin blanqueada, digamos legal, es muy diferente a una que no ilegal, pero que no está registrada, digamos, en la base de datos de los intercambios. En un futuro podría ser un problema, así que de hecho yo lo cambié la figurita a moderado. Y también obviamente tiene una historia establecida muy baja. Ha existido 16 años. Para que sea ampliamente aceptado necesita un historial mucho más largo, así que claro, es una desventaja, pero en casi cualquier aspecto es superior al oro y al dinero fiat. Y bueno, Bitcoin también se puede ver, comparándolo al dinero fiat y al oro, como la mejor forma de transportar valor a través del espacio y el tiempo. Por ejemplo, el dinero fiat es algo eficiente transportando valor a través del espacio. O sea, yo te puedo hacer una transferencia, tú puedes estar en Cancún, yo desde aquí te hago una transferencia bancaria, SPAY, yo creo que dura menos de un minuto y es eficiente. Es eficiente a través del espacio, pero no es eficiente transportando valor a través del tiempo. No puedes ahorrar eficientemente usando dinero fiat. En cambio, con el oro, sí, el ahorro es mucho mejor. El oro se ha salvado de la inflación de básicamente cualquier país. Ahorita si tuvieras oro desde que se acabó el patrón oro en
1971, te hubiera salvado de toda la inflación, incluso te hubiera ido probablemente mejor que los índices de la bolsa de Estados Unidos, simplemente teniendo oro, simplemente ahorrando en oro, te hubiera ido extremadamente bien. Y Bitcoin, básicamente, agarra lo mejor de los dos mundos. Es extremadamente eficiente, incluso más eficiente que el dinero fiat a través del espacio, incluso más eficiente que el oro a través del tiempo. Así que se puede ver como la mejor forma de transportar valor a través del espacio y el tiempo. Ahora, ¿por qué Bitcoin y no cualquier otra criptomoneda? Existen millones de criptomonedas, cada vez se crean más criptomonedas. Así que, pues, ¿qué diferencia a Bitcoin de cualquier otra criptomoneda? ¿Por qué estas características de las que estamos hablando? ¿Por qué no la comparten el resto de las monedas? Ok, aquí tenemos dos indicadores. El primero es la dominancia de Bitcoin, que de hecho hoy, si no me equivoco, llegó a 65%. Significa la dominancia de Bitcoin que Bitcoin representa el 65% de todo el mercado de criptomonedas. O sea, no solo es más grande que cualquier otra criptomoneda, es más grande que todas las criptomonedas combinadas. Así que es un dato muy importante. Yo creo que se deberían de preguntar por qué este es el caso. Aquí tenemos un gráfico comparando, por ejemplo, Bitcoin con la siguiente más grande, que es Ethereum. Aquí tenemos un trillón en inglés, 600, y acá 190 billón. Es una diferencia muy, muy grande entre el primer lugar y el segundo lugar. Y yo creo que se deberían de preguntar, ¿es por alguna razón? Que básicamente cualquier idea de un Bitcoin 2.0 ya fue intentada. O sea, tú puedes tener muchísimas ideas sobre cómo mejorar la tecnología de Bitcoin, puedes tener muchísimas ideas de escalabilidad, muchísimas ideas de privacidad, puedes tener contratos inteligentes, puedes tener rapidez, o sea, puedes tener una criptomoneda que pueda procesar todas las transacciones del mundo. En cambio, no ha superado a Bitcoin. Y Bitcoin, por supuesto, no es perfecto. Es una tecnología limitada, pero es por una razón. Nunca se ha podido, ninguna moneda ha podido recrear la descentralización de Bitcoin. Ni la adopción, ni el reconocimiento, ni los efectos de red, ni la seguridad y, por supuesto, ni la comunidad. Todos estos son aspectos muy importantes que no se pueden solucionar creando una moneda. Porque si tú creas una moneda, aunque sea igual a Bitcoin, no vas a tener personas usando esa moneda, no vas a tener tasa de hash, mineros respaldando esa moneda, no vas a tener una capa social respaldándola, porque es una tecnología social al final del día. Sin los efectos de red, tu moneda no significa nada. Así que teniendo una ventaja first mover, al ser la primera y al ser suficientemente buena como tecnología, básicamente si un competidor quisiera superar a Bitcoin, tendría que superarlo básicamente por 10. De hecho, es una regla de Peter Thiel, que se llama la regla por 10. Si una tecnología va a superar a otra, tiene que ser 10 veces mejor. Así que si una criptomoneda quiere superar a Bitcoin, adelante, la carrera está abierta. Para ser 10 veces mejor que Bitcoin, pues buena suerte para quien lo quiera intentar. Y aún así es bien difícil, porque obviamente si tú inventaste un código revolucionario, pues la comunidad de Bitcoin lo puede adoptar, ¿verdad? También, y hacer un pull request y hacer un update a Bitcoin. Entonces, aún y aunque inventes algo muy revolucionario, pues lo que te conviene es que lo agregue Bitcoin a su código y hacer Bitcoin mejor, pero hacer tu propia moneda, pues como dices tú, o sea, es como hacer un Facebook. Yo les puedo dar ahorita el código abierto de Facebook, pero no va a valer ni un clavo. O sea, lo que vale Facebook es su red, no tanto su código. Exacto, sí. Exacto. Exacto. Sí, exactamente. O sea, Bitcoin, encima de Bitcoin puedes construir casi cualquier cosa. Claro, hoy en día es más o menos limitado, pero siempre están creando propuestas nuevas, siempre están saliendo soluciones nuevas, sin tener que, sin tener que mover la fundación, que es la blockchain de Bitcoin. Básicamente se ha quedado casi igual desde el 2010. O sea, ha tenido muy pocos cambios a nivel fundamental. O sea, básicamente si yo tuviera un nodo de Bitcoin en 2010, seguiría funcionando con uno que otro cambio, muy de bugs y otro tipo de cosas. Seguiría funcionando al día de hoy. En cambio, por ejemplo, Ethereum hace hard forks, o sea, hace cambios completos cada, año, cada 6 meses.
Y ese tipo de cosas en Bitcoin simplemente no suceden y eso permite una descentralización muchísimo más amplia. Y claro, sí son muchos los factores que lo diferencian, pero no tenemos tanto tiempo. Y bueno, quisiera hablar un poco del maximalismo de Bitcoin. O sea, muchas personas creen, no, el maximalismo se están cerrando su mente, están cerrados a ideas nuevas, a propuestas nuevas, pero yo, así como lo veo, esto lo saqué de una presentación de Blink Wallet. Básicamente dice, los maximalistas de Bitcoin, 1, creen que el dinero malo es el problema económico más grande al que se enfrenta la humanidad. 2, creen que la adopción de Bitcoin es la mejor oportunidad que tenemos para solucionar el problema. Y 3, los maximalistas de Bitcoin priorizan el éxito a largo plazo de Bitcoin sobre las ganancias a corto plazo. Como pueden ver, esta es una forma de pensar, no necesariamente de rechazar el resto de la tecnología, sino una forma de pensar de la mejor forma para impulsar el futuro de Bitcoin. Y bueno, como les había mencionado, Bitcoin tiene una historia muy corta, tiene apenas 16 años de edad, es menor que casi cualquiera de nosotros aquí, incluyéndome a mí. Así que lo que estamos viendo es que, bueno, históricamente lo que se ha visto es que una forma de dinero pues tiene que surgir en algún momento, ¿no? Así que en el camino el camino de monetización de una forma de dinero tiene que pasar por fases. La primera fase es la reserva de valor. Por ejemplo, el oro empezó como un coleccionable. La gente no surgió inmediatamente como medio de intercambio, empezó como un coleccionable. En la historia podemos ver muchísimos casos de ornamentos y básicamente adornos de oro. Y lo que vemos en la historia y que se vio con el oro, por ejemplo, es que primero funcionó como reserva de valor y una vez que fue ampliamente utilizado como reserva de valor, empezó a funcionar como medio de intercambio. Y una vez ampliamente usado más como medio de intercambio, fue posible usarlo como unidad de cuenta. Así que Bitcoin hoy día está en la primera fase, está en la fase de reserva de valor, por eso se le considera una reserva de valor, pero simplemente limitar Bitcoin a una reserva de valor, pues es olvidar todo esto, olvidar que el dinero, si se crea desde cero, no puede llegar a 100 sin algo de volatilidad en el camino, sin algo de crecimiento, sin este camino de monetización. Y básicamente si entonces, muchos podrían decir, no, es que nadie usa Bitcoin como dinero, nadie acepta Bitcoin. Claro, es normal, no es lo más eficiente del mundo, si tú puedes pagar con fiat, muchas veces es más fácil que pagar con Bitcoin. Pero, digamos, el camino de monetización, en teoría, pues significa que el futuro de Bitcoin es mucho mayor que una simple reserva de valor. Y bueno, aquí tenemos el mercado total direccionable. Básicamente, el mercado posible en el cual puede entrar Bitcoin. Bitcoin es este cuadrito de aquí, $2 trillion, 2 trillones en inglés. El oro está en 16, el arte en 18, coleccionables 6 trillones. Básicamente la bolsa de valores, 115 trillones. Bienes raíces, 330 trillones. Bonos, deuda del gobierno, deuda privada, 300 trillones. Y dinero, 120 trillones. O sea, el mercado al cual puede acceder Bitcoin es extremadamente grande y muchos ven a Bitcoin a $100,000 y esto es extremadamente caro, pero no, realmente no, es porque son solo 21 millones de unidades, pero en el camino de monetización, digamos, en el camino de la adopción de Bitcoin, todavía estamos en los primeros pasos, o sea, todavía es extremadamente temprano para el que se esté preguntando, no, ya estoy tarde para Bitcoin. Esta gráfica, básicamente, si tú crees en las propiedades de Bitcoin, si tú entiendes la tecnología, ves completamente posible que Bitcoin se coma este mercado direccionable con el tiempo. Yo me acuerdo hace muchos años siempre decía, no, cuando Bitcoin llegue a $100,000, pues ya todo el mundo va a saber de Bitcoin, ya va a ser algo que ya todo el mundo va a saber. Los laser eyes, oye, y estamos en $100,000 y pues cuánto sabemos de Bitcoin, ¿verdad? O sea, todavía estamos muy temprano, ¿verdad? Exacto. Y bueno, fuentes, ¿cuáles son las fuentes de esta información? O sea, que fue de muchos autores de estos libros. Estos son los libros que, pues claro, he leído, o sea, al menos de las cuales saqué información relevante. También el patrón Bitcoin, el patrón Fiat están ahí. Y todos estos autores también fueron parte para yo formar esta presentación. ¿Levantaste la mano? Ah. Y sí, bueno, muchísimas gracias.
pues ahora sí lo bueno, ¿alguien tiene preguntas? Algo que quisieran preguntar, y si no, pues la idea es también ahorita entrar a la discusión del up return, que se va a poner candela. Pudiera cambiar tanto el consenso de Bitcoin que llegue el punto en el que yo, sin mover mis Bitcoins en mucho tiempo, de repente ya no los pueda mover en la cadena. De hecho, sí, o sea, por ejemplo, un riesgo real es la computación cuántica, y las direcciones actuales de Bitcoin no son resistentes a la computación cuántica. De hecho, casi cualquier otra criptomoneda tampoco es resistente. Así que muy probablemente sea necesario como una migración a direcciones, a wallets resistentes a la computación cuántica. Sí, tal vez sea necesario hacer ese tipo de cambios en el futuro, pero yo creo que es inevitable. Sí. Mencionaste que la wallet de Satoshi no se ha tocado. Cuando exista eso, el primer ataque va a ser a esas wallets. Claro. Y eso se va a celebrar, güey. Va a decir, wow, la computación cuántica rompió el SHA-256. Y bueno, pues ni modo. Es parte de... Y los demás, los que sí estamos activos, vamos a tener que migrar a otra criptografía, güey. Pero Claro. si eso sucediera, Bitcoin es lo menos que nos preocupa, porque van a atacar lo militar, el banco central, van a atacar todo lo que es criptográfico, güey. Entonces, no es algo que a mí personalmente me preocupe. Sí, no, claro, o sea, por suerte nos podemos preparar con tiempo. La tecnología pues está surgiendo, las propuestas están surgiendo para digamos, wallets, para tener direcciones resistentes a la computación cuántica. Sí, o sea, se puede proteger, pero las monedas que no se muevan, seguramente como la de Satoshi, están en riesgo. Así que es básicamente lo que tenemos es como un bounty, como un premio a quien pueda romper wallets de Bitcoin de 1 millón de Bitcoins. Básicamente riqueza generacional para quien lo pueda hacer, y pues eventualmente pues, se van a mover, sí. Sí, o sea, prácticamente contestando a tu pregunta es de que si tú tienes una wallet de Bitcoin vieja, si no te actualizas, puede que eventualmente alguien te la hackee, pero no necesariamente que pierdas el acceso. O sea, mientras tú tengas tus llaves privadas y nadie te hackea, pues, o sea, siempre los puedes recuperar, ¿verdad? A través del tiempo. Lo que dice Adrián es que hay riesgo de que ese algoritmo se haga obsoleto y alguien lo hackee y te quite las monedas, ¿verdad? Sí, incluso si, por ejemplo, hay un hard fork como Bitcoin Cash. Si hay un hard fork, básicamente vas a tener dos monedas, o sea, vas a tener dos wallets, una de Bitcoin del normal, digamos, y otra del fork de Bitcoin. O sea, por ejemplo, en el 2017 así se vio, se hizo un hard fork de Bitcoin, y lo que se hizo es que pues, cualquier persona que tuviera Bitcoin, se crea Bitcoin Cash, y se crea Bitcoin Cash con el mismo UTXO set, con el mismo set de monedas que tiene la gente. Así que tú podías, tengo mi Bitcoin normal y vendo mi Bitcoin Cash, que básicamente fue como un airdrop. Y ese pues vas a poderlo controlar también, en caso de que suceda un fork como esos. ¿Alguien más? ¿En qué me podría basar para comprar uno? O sea, a lo que, pues como no sé mucho, he visto que sube y baja, sube y baja. Si se basan en noticias, declaraciones de presidentes o algo, ¿en qué momento sería la mejor opción para invertir en ello? Sí, pues es que realmente nadie sabe, a menos que tengas información privilegiada, es muy difícil. Lo que muchos hacemos es simplemente comprar cada mes, decir un DCA, Dollar Cost Average, decir, ¿sabes qué? Puedo comprar mucho ahorita, que puede ser una buena idea. O sea, si te esperas 10 años, comprar ahorita va a ser buena idea. Pero también lo que puedes hacer es, digamos, una parte de, digamos, si te entra dinero mensualmente, cada mes metes a lo Bitcoin, sin importar el precio. Históricamente ha sido una muy buena estrategia. Ahorita, de hecho, todos los que han hecho esa estrategia están en ganancias. O sea, ahorita estamos cerca de máximos históricos. Casi cualquier persona que haya hecho DCA durante casi cualquier periodo de tiempo estaría en ganancias. Así que sí, o sea, intentar maximizar tus ganancias comprando al mejor precio posible es complicado. Yo creo que siempre es buen momento para comprar, siempre y cuando lo estés haciendo con dinero que no necesitas en 4 años mínimo, ¿no? Como cualquier otra inversión, terrenos, acciones, es a largo plazo. Y lo que decíamos de que parte de la misión de aquí de la asociación
Nosotros no queremos el beneficio instantáneo, sino estamos pensando a largo plazo. Bitcoin es igual. Tienes que meterle dinero que no te esté quitando el sueño, el estrés, viendo el precio, que si bajó, que si subió, porque muchas veces me ha tocado con amigos que empiezan poquito y luego ven cómo empieza a subir y se emocionan y le meten lo de la renta y lo del seguro y luego baja el precio y ya no tienen para cubrir, y entonces el tema es meterle dinero que no te vaya a preocupar, y si vas a hacer eso, o sea, con una cantidad poquita, siempre es buen momento, o sea, no importa el precio. Claro. Y el que te diga que sabe, pues yo creo que si supiera estaría en un barco en el Caribe y no estaría aquí, ¿verdad? Sí, o sea, cada quien pone su número. Digo, lo padre de Bitcoin es que puedes comprar 100 pesos de Bitcoin, 50 pesos, sí, 200 pesos, o sea, entonces, pues cada quien a su manera y a su nivel irle comprando poco a poquito, ¿verdad? Y hacer un plan a largo plazo. Sí, y claro, el objetivo, la idea es, si quieres verlo como un ahorro, al ser volátil, o sea, tú no quieres que lo tengas, o sea, tú no quieres tener que sacarlo y tener que sacarlo en menos 20% de ganancias, o sea, no quieres sacarlo en pérdidas. Así que la idea es tener una perspectiva de mínimo 4 o 5 años, o sea, básicamente meter dinero con la idea de que no lo piensas sacar en 4 o 5 años, y el dinero que sí necesitas sacar en 4 o 5 años, pues lo inviertes en otra cosa, en algo fijo. Pero sí, sí, por ahora sí es lo más conveniente es ver a largo plazo. Hace rato hablabas de la deflación. ¿Con el oro hubo deflación? Y si sí, o sea, si Bitcoin es lo que es y pasa lo que ustedes están proyectando, pues Bitcoin va a dejar de ser tan buena reserva de valor como ha dejado de ser el oro. Yo diría que sí, con el oro hubo deflación. O sea, la deflación significa que como civilización te estás haciendo más eficiente, ¿no? Eso es la deflación. Con el oro obviamente hubo deflación. Yo creo que con el Bitcoin va a ser el mismo caso. Sí. O sea, pero que haya deflación significa que cada vez vale más, ¿verdad? El Bitcoin. Sí, o sea, la deflación significa que cada vez puedes comprar más con menos Bitcoin. Y con el oro sí hubo. El problema en la mayoría del patrón oro fue que mientras que el oro sí te permite aprovechar esa productividad, el papel respaldado por oro fue inflacionario mucho tiempo. O sea, los ejemplos que había dado la Primera y Segunda Guerra. Exacto. O sea, precisamente por eso fracasó el patrón oro, porque al necesitar intermediarios, al necesitar centralizar el oro, se empezó a emitir mucho más moneda respaldada por oro. Exacto, y eso creó inflación. Eso creó inflación, básicamente. O sea, se creó mucho más dinero del que había realmente en oro. Así que la mayoría de los beneficios de la deflación que se pudieron haber visto no se vieron. Pero en teoría, claro, es la tirada, obviamente. Y es lo que ha pasado. O sea, una casa medida en Bitcoin se ha hecho muchísimo más barata en los últimos años porque no ha parado de apreciarse. O sea, básicamente la deflación en Bitcoin significa que no para de apreciarse porque estás midiéndolo básicamente en una moneda que no para de perder valor. ¿Me explico? De hecho, un ejemplo muy claro para mí con el oro es, por ejemplo, los castillos o las catedrales que hacían antes. Dice, ¿por qué se tardaban tantos años en construirla? Pues porque si ya tenías tú el oro y decías, si yo lo pago todo ahorita me va a costar, por poner un ejemplo, 100 kilos de oro. Pero si me tardo 10 años me va a costar 8 kilos. No, pues tárdate y llévatela al pasito y al nivel de detalle y le piensas todo, porque en 10 te va a costar 8 kilos en lugar de 10. Entonces, por eso tenemos las construcciones que ves en la época medieval y donde pues ahorita si las quieren hacer no hay manera. O sea, imagínate tratar de replicar eso ahorita y eso que tenemos más tecnología, ¿verdad? Sí, es muy buen ejemplo. O sea, en la arquitectura se ve muy claramente que ahorita básicamente entre más te esperes más te va a costar, y antes entre más te esperes más barato va a ser. Es un muy buen ejemplo. Y pues bueno, si nadie tiene preguntas, pues lo concluimos. Muchísimas gracias por su atención y pídanos una cerveza, pídanse de cenar, está la barra abierta.